¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Como les dijimos en el podcast, el primer podcast del año, este año la vamos a romper. ¿Y de qué manera la estamos rompiendo? Hoy tengo el gusto, el orgullo de conocer en este momento, me lo acaban de presentar personalmente, pero ya habíamos hablado telefónicamente anteriormente. Lo conocía sin conocerlo, conocía su obra, conocía muchas de las cosas que él hace, pero no tenía ni la menor idea físicamente quién era la persona. Hoy les presento con nosotros un honor para Conozcamos Campeche, el tener con nosotros como invitado al artista plástico de Campeche, uno de los más importantes que tenemos, el señor Marco Chap. Mucho gusto, Marco. Gracias por haber aceptado la entrevista. No, hombre, es un placer. Hoy, Marco, queremos platicar con nuestro auditorio cómo es que tu obra hoy es de las más reconocidas a nivel nacional, internacional, obviamente local, de las más valoradas, de las más disfrutables visualmente. Yo me considero un ignorante del arte, te lo juro. He visto arte de mucho tipo, el abstracto, el clásico, como le quieran llamar. Pero a mí la técnica que tú utilizas y lo que tú retratas, independientemente que es referente a Campeche, es para mí arte. Yo de repente veo un abstracto y me dicen que 23 o 45 brochazos para diferentes lados es arte, perdón, pero mis ojos se hacen cuadritos y no sé cómo apreciarlo, ¿no? Por eso me considero ignorante. Pero hoy queremos platicar de ti, que la gente de Campeche conozca tu historia, conozca quién es Marco Chap, de dónde surge. Tú eres originario de Calquiní, mi familia también y varios de la gente que conozco son originarios de Calquiní, un lugar precioso en Campeche, uno de los municipios más importantes del estado. Pero queremos que tú nos platiques, Marco, ¿cómo surges en este mundo del arte plástico? Bueno, buenas tardes. Te agradezco la invitación y podríamos platicar sobre el inicio. Viene remontando a la edad de 5 años de edad en la que pues mis padres descubren que me gustaba mucho dibujar, así como hay muchos niños que hoy en día rayan sus libretas, hacen dibujos con colores, y en vez de un juguete en esta Navidad prefirieron bloc de dibujos y colores. Entonces, ahí me aplico, yo nazco en la época de que todavía el huipil era algo normal usarlo, o sea, en los pueblos donde estábamos, en Calquiní, en los pueblitos de alrededor, era común ver algo que yo algún día nunca imaginé que de ahí iba yo a hacer historias. Lo veía tan común, tan normal, la señora que iba al molido, la señora que cargaba hacia el Gesmec, o el que curaba los terrenos, el chamán que le dicen, no. Y yo veía todo eso y nunca me imaginé que eso sería la parte que a mí me gustaría, o más bien me iba a gustar pintar. Las historias que pinto parten todos de mi infancia. La mayoría, cuando yo empiezo a pintar sin imágenes, sin modelos, simple y sencillamente me imaginaba a las personas y las pintaba estando en una situación de costumbrista de esa época. Por así decirlo, el paletero, pues veía yo las cajas de paletas y dibujaba uno a como yo podía hacerlo, ¿no? Era difícil tener imágenes, fotografías en esa época, y las personas que tenían esas imágenes eran muy celosos de tenerlas y no te las facilitaban. Entonces uno tenía que recordar más bien cómo era, y pues cada una de las primeras pinturas fue dedicada a ese, vamos a decirle, ese recuerdo. A ese recuerdo. Y muchas pinturas de ellas fueron hechas a raíz del recuerdo del mercado del pueblo que fue derrumbado ya hace muchos años, ¿no? Las historias que se crearon ahí.
Entonces yo me acuerdo que empiezo a pintar eso a como yo podía. Yo sentía que la calidad de la pintura pues era inicial, no había, era muy baja en la calidad. Pero sin embargo había gente que con el solo boceto, con solo las pinturas a medio terminar, les recordaba algo y había gente que me lo agradecía y se ponía a llorar y por sus recuerdos, ¿no? Y entonces dije, yo de aquí soy, eso es lo que quiero pintar, eso Claro, quiero pintar siempre. Y así claro. fueron sucediendo más historias, que yo empecé a pintar historias, ya luego, un poquito moderno, ya la señora del triciclo, que sube a sus perritos en el triciclo, Ujú. y entonces hacemos la historia del nixtamal, del molido. Llegaba yo a los pueblos, ya me logré conseguir una cámara que lo cambié por un cuadro a una clienta que estuve de Estados Unidos. Ajá. Me cambié un cuadro por una cámara costosa, casi fue Equitativo. equitativo, ¿no? Ajá. Y a raíz de eso me empecé a ir a los pueblos a tomar fotos, ya para sustentar un poquito más la nitidez en los cuadros, Claro. porque sí, no es lo mismo Un pintar recuerdo que que tenerlo. tenerlo Claro. así. Y de ahí va surgiendo la idea de que, bueno, vamos a recrear las historias. Entonces usamos modelos, y con los modelos pues ya era más fácil decir, pues vamos a poner a una señora que esté torteando, una señora que esté yendo al molido, una señora que esté jalando agua en el pozo. Ya empezamos a usar los modelos y me di cuenta que se volvió más fácil todo, Claro. porque pues ya no necesitas en la anatomía, en los cánones, ya no necesitas la anatomía en movimiento, ya no necesitas inventarla, pues ya la Ujú. tienes en forma real. Y pues así fue que seguimos pintando historias. Afortunadamente, yo siento que tuve entre suerte, o sea, idear lo que a la gente le gusta, fue el costumbrismo. Entonces yo siento que eso es parte del gusto de muchas personas. Yo pues siento, hay muchos pintores, tienen sus estilos y cada quien tiene sus fans, cada quien tiene un gusto por Sí, diferentes claro, por pintores. supuesto. Esas pinturas que empiezo a hacer en el costumbrismo, me di cuenta que le gustaba mucho al europeo, al Ujú. norteamericano. Y yo decía, ¿y por qué les gusta tanto? Era porque todo es del origen maya. Exacto. Desde ese origen maya, ese misticismo, esa idea de saber qué pasó, cómo es que evolucionó, fue que empecé a tener muchos clientes americanos de Estados Unidos y de Europa. Empecé a tener clientes por la razón esa del Qué, costumbrismo. qué, qué formidable narrativa del cómo se va dando el descubrimiento de tu arte para otros ojos. Eh, a mí me llama mucho la atención, y tú lo has de saber, en el ámbito artístico, sobre todo el plástico, y inclusive se da en el musical también, pero en el plástico, tanto la escultura como la pintura, en sus diversas manifestaciones y técnicas, existe siempre, la verdad, alguien que se enamora de tu obra y se convierte tal vez en tu mecenas, en la persona que te va a ayudar a despegar de alguna forma. Quisiera saber si hubo alguien así en tu vida, si ha habido alguna persona que te ha apoyado desinteresadamente para poder dar a conocer tu obra. Y puede ser alguien de México, puede ser alguien internacional, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Sí, Y la otra es, hoy por hoy, tengo que reconocer, la primera persona que a mí me describe tu obra como un arte especial de profundo reconocimiento a las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo maya, fue el licenciado Manuel Pino Castilla. Él me habló de ti muchísimo, a través de él te conocí ya más directamente, no solamente la obra, sino ya como artista. Y hoy quiero agradecer profundamente, sin dejar pasar este momento, quiero agradecerle al licenciado Manuel Pino Castilla el recibirnos en este lugar tan hermoso, tan especial que es su casa. La verdad, él fue el primero en decir, tráete Manuel, vamos a hablar con él, vamos a entrevistarlo. Él es parte de este equipo de una manera totalmente desinteresada,
porque es un artista también. Entonces, entre artistas el apoyo siempre existe de alguna manera, aunque sean ámbitos diferentes, ¿no? Claro. Pero platícanos, ¿ha habido en tu vida alguien que te ha impulsado desinteresadamente en ese sentido? Bueno, en diferentes etapas. Era yo un adolescente, pintaba, pero pintábamos con la pintura que podríamos conseguir en las ferreterías, pintura de agua, la vinílica que se llamaba. Hacíamos paisajes en cartones, en materiales no adecuados, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía un amigo allá en Calquiní, el profesor Adalberto Canto. Yo me acuerdo muy bien de Adalberto Canto. Adalberto Canto Sosa. Él era maestro rural en esa época y un día me dijo, oye Marco, vamos a Campeche, te voy a invitar, vamos a comprar unas cositas y vamos a desayunar en Campeche. De Calquiní me decía que vamos a Campeche, o sea, refiriéndose aquí a San Francisco de Campeche. Y en un taxi venimos y me invitó a desayunar y luego me dijo, mira, vamos a ver unas cosas. Cuando me sorprendió ver que me estaba comprando unos lienzos, pintura, pinceles. Y me dice, es una lástima que se desperdicie ese talento, quiero que pintes. Esa fue la primera persona que me ayudó, porque pues me impulsó a conocer lo que es el óleo, las pinturas, el pincel, sobre todo el pincel, ¿no? Nosotros pintábamos con los pinceles que se venden en las ferreterías, de esos ásperos, de esos muy toscos. Y sin embargo, así comenzamos. Pasa el tiempo, yo empiezo a pintar, empiezo a hacer, y te voy a decir algo así como es, y como creo que será, y así como fue. Los pintores siempre tiene que ser una persona, digamos, importante, en estos casos de poder de un gobierno. Son los que te inician te inician un valor en tu firma, en lo que pintas, porque así como Francisco de Goya era el pintor de los reyes, nosotros somos los pintores de los gobiernos, porque el gobierno es el que te dice, oye, si eres bueno, te voy a pagar tanto, y entonces inicia un precio en tu cuadro e inicia un valor en tu firma. Claro. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí otro gobierno, otros funcionarios agarran y sí, te compran y te pagan lo que ya iniciaron en el precio. Entonces, uno tiene que, entonces, siempre le he dicho así a los pintores que vienen, si el cuadro te lo compra tu primo, tu mamá, tu tía, no tiene valor, aunque te pague mucho. No tiene valor porque no te está iniciando un precio. Te lo está comprando porque te quiere, porque te aprecia mucho. Pero entonces el verdadero valor es cuando viene alguien de fuera y puede pagar y dice, esta obra vale, yo la quiero. A mí me fue muy bien en esa época porque yo pedía un precio por mi cuadro y me dijeron, qué lindo escuchar eso, ¿no? Tu cuadro vale más, no puedes venderlo a ese precio. Sí. Pero en el primer momento me dijeron, ¿cuánto me estás cobrando? Y yo cuando escuché eso, sentí que era mucho lo que yo pedía. Y me bajé y pedí menos precio. Y me dicen, no me refiero a que estás cobrando mucho, estás regalando tu trabajo. Ay, qué lindo escucharon. Claro. Es música al oído de un pintor. Así es. Y me pagaron en ese entonces el doble de lo que yo pedía. Es lo justo. Ay, qué chévere, ¿no? Claro, escuchar eso. Claro. Y empiezas a vender tu obra, pero te da una responsabilidad. La responsabilidad que te da es precisamente meterle más calidad, más empeño, ser más así, meticuloso para lo que pintas. Y aquí hablando de lo que decías, una de las personas que sí me ayudó mucho en el ánimo, en seguir con esto, precisamente es el licenciado Manuel Pino. Sí. Porque yo me acuerdo que en esa época, hace unos años, concursé en una bienal. Y
que estuvo muy reñido y al final de cuentas me relegaron al tercer lugar, pero bueno, un tercer lugar bueno para mí, ¿sí? Que participaba en un concurso de 300 pintores. Por primera vez. Ajá. Entonces, cuando se da la otra bienal, yo estaba pensando si participaba o no participaba. Entonces Manuel me dice, no debes de participar. Ya participaste, tú ya tienes un lugar, así que tú ya dedícate a ser profesional, que te va a ir mejor. Claro. Porque eso es para los muchachos que vienen. Y si un muchacho de estos, si tú ya hiciste una carrera y viene un muchachito y le gusta más la pintura, o sea, eso no pudo el pintor, Claro, que ya tiene... claro. No pudo con un chavaquito. Exacto, entonces Así. ahí empezamos. Él sí me animaba mucho, me acuerdo que iba yo mucho, estaba en la universidad en el Difusión cultural. difusión cultural. Director de difusión cultural. Ahí nos íbamos a tomar café. Qué bueno. No, sí, yo soy un convencido, por eso te lo preguntaba, porque estoy consciente que dentro del ámbito del artista y en el plástico se da mucho ese punto, siempre existe un mecenas que puede ser de manera moral, de manera económica, de muchas formas, ¿no? Puede impulsarte llevándote a concursos en diferentes lados, etcétera, para presentar tu obra y darla a conocer. Pero ya aquí, a partir de ese momento en que tú recibes ese apoyo, inmediatamente viene la segunda parte. Vamos a pasar en un momento más a esa segunda parte. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos, amigos. Gracias. Bien, amigos, continuamos con esta segunda parte donde estamos haciendo una entrevista muy especial. Ya agarramos otra parte de escenario aquí, abusando de la amabilidad de Manuel aquí en su casa tan hermosa. Pues bueno, platicábamos, Marco, acerca de esta historia, de cómo recibiste ese apoyo tú y ese impulso en un momento determinado de tu carrera o en varios momentos determinados de tu carrera. Hablaste de los concursos, hablaste de algunas experiencias que te fueron haciendo crecer. ¿En qué momento puedes considerar tú que tu obra alcanzó el punto de referencia que tú como artista tratas de comunicar a la gente a través de ella? Me hablaste de tomar fotografías para que fuera más nítida en tu mente la obra, cómo iba a resultar posteriormente, tomando como base la imagen que tú habías capturado originalmente, y después llegar ya a plasmarla en el lienzo. ¿Qué técnica utilizaste? Ya cuando empezaste a conocer los pinceles, empezaste a conocer las nuevas texturas, cuando el óleo se convirtió ya en parte de tu esencia y una extensión de lo que tu mente trataba de colocar ahí. ¿Cómo fue y en qué momento se dio ese clic en donde ya tu obra alcanzó un punto en el que tú dijiste, estoy haciendo lo que yo quería hacer en este sentido, ¿no? De exigencia, de detalle, de especificación en tu trabajo? Bueno, cuando siento que la obra empieza a tener, o sea, a ser el gusto de algunos clientes extranjeros, sentía que era algo que me daba, bueno, esperanza, ¿no? Me hacía decir que pues vamos bien y esto nos va a ir mejor. Pero pues ahí en ese tiempo yo vine a Campeche aquí, recuerdo que le dije a los pintores de Calquini, de mi pueblo, les dije, vamos a tocar puertas, vamos a pedir que nos apoyen en cuanto a espacios para exponer, en fin, todo lo que conlleva una exposición, una carrera artística en la pintura. Y me acuerdo que en aquel entonces los compañeros no vinieron, sí vinieron la primera vez, ya la segunda vez ya se habían fastidiado porque tocaban puertas y no las abrían. Yo me acuerdo que aquí en una secretaría, en ese entonces, en la Secretaría de Cultura, dejé unas imágenes de mi obra. Y en aquel entonces la secretaria me dijo, sí, yo se lo enseño al secretario, pues él no está. ¿Okay? Dejé las imágenes
Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Yo tenía la esperanza de que me hablara, tal vez con algún proyecto, no sé qué pasaba por mi mente. En eso hacen un casting para pintar en el Gran Museo del Mundo Maya. Éramos 33 pintores, en la que hacíamos bocetos para ver a quién podía dar el trabajo de la pintura del Gran Museo del Mundo Maya. Eran 2 obras. Yo intenté 5 veces y nomás no me la aprobaban. Pero de allá uno de ellos vio físicamente una obra mía y dijo que quién la pintó, y pues fulano de tal, y me hablan y yo dije, pues yo ya hice el casting y no pasé. Bueno, pues nos gusta tu estilo y lo vas a pintar. Bueno, se pinta, me invitan a la inauguración del Gran Museo del Mundo Maya y ahí está el cuadro, ahí estaba el cuadro. En una reunión de secretarios de cultura, me imagino que a nivel nacional se hizo en Yucatán, en Mérida, y lo hicieron precisamente en ese recinto del Museo del Mundo Maya. Y ahí el secretario de aquí del estado de Campeche vio la obra y le dijeron un pintor campechano. Bueno, el caso es que me manda a hablar y así de manera casi regañándome, ¿no? Me decía, ¿por qué te vas a pintar a Yucatán y no le pintas a Campeche? Pues yo vine y traje unas imágenes y nomás no recibí respuesta. Yo me acuerdo tristemente en aquella época que me van a hablar a la secretaria, la regañaron. No me gustó que la hayan regañado porque pues al final de cuentas pues habrá pensado que ni caso me iban a hacer con eso, ¿no? Pero resulta que de ahí sale un contrato con el gobierno de ese momento para pintar 33 obras que forman parte del acervo cultural aquí en Campeche. Pinto los 2 murales que están en el Museo El Palacio en ese mismo año. Y pinto yo hice 36 obras de los gobernadores que están en el Palacio, la Casa de los Gobernadores. La Casa de los Gobernadores. Sí. El Salón de Gobernadores. Salón, algo así. Y entonces yo dije, bueno, también en esa época me contratan para pintar en Tampico una obra de los algo así, de los magistrados en las casas de justicia de Tampico, de Veracruz, a los militares de alto rango, a los capitanes, yo no sé si a lo mejor eran capitanes, y empiezo a pintar obras para ese tipo vamos a decirle, de recintos, ¿no? Y ahí mi carrera se dispara. Claro. Ya era yo un pintor, obviamente con lo que conlleva eso de que algunos lo ven bien, otros te empiezan a envidiar y empieza la historia. Yo en realidad siempre he querido pintar el costumbrismo más que para que conozcan a Marco Chap. He querido pintar esas tradiciones y esas costumbres porque algún día, tal vez si nadie sigue mi camino, ya veo que casi no les gusta mucho por acá en Campeche, se van a quedar como una referencia de lo que fue, de lo que pasó, y a lo mejor ya ahora sí lo quieran ver, ¿no? O sea, me refiero en libros o en historias de lo que era el costumbrismo, porque esa es una de las metas que tengo, tratar de hacer un poquito más largo la extinción de esas costumbres y esas tradiciones que yo les hago 10 años y a lo mejor ya no las veamos. Claro. De hecho, en las escuelas, pues, como pues incluyeron los uniformes por razones normales, que yo considero que estaban bien, pero tuvieron que prescindir las niñas de lo que eran los hipilitos. Sí, los hipilitos, la vestimenta tradicional y original. Y aparte, cuando era niño, a los papás les daba vergüenza enseñarnos a hablar maya, porque
te cerraban las puertas si eres mayero, ¿no? Y entonces, que realmente eso fue algo triste, porque hubiera sido lindo que se hubiera seguido enseñando así por generaciones a hablar maya, y ahora es valorado, pero se perdió mucho. Se perdió tiempo, Marco. Yo considero que se perdió tiempo, se perdieron generaciones en que no se reforzó esa tradición, sí, y esa costumbre de hablar el maya. Considero otra situación también muy importante. La gente desconoce la importancia de su esencia y su historia hasta que tiene referencias de fuera. Yo tendría que 20 años aproximadamente terminando la carrera, 22 años por allá terminando la carrera, y me tocó la fortuna de hacer recorridos turísticos cuando empezaban los primeros recorridos guiados a la zona arqueológica de Esná. Me acuerdo mucho de don Jorge Lanz Paullada, él tenía su agencia de viajes y él fue un visionario en ese sentido y hizo un acuerdo con Autotour de ADO para hacer unos pequeños recorridos en unas combis. Y en unas de ellas, tú recibes al turista y no sabes ni quién es, ni su historia, ni mucho menos, ¿no? Y tú ya tenías un speech, ya tenías un estudio preparado, en la escuela de turismo nos habían dado la suficiente información para darles esa información al cliente. Hago esta referencia al turista, hago esta referencia porque, ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día que yo llevé nada más a 4 personas que se inscribieron para ir al recorrido, esas 4 personas, 2 de ellas eran escritores alemanes que venían de visita para conocer precisamente Esná como parte de la información que les hacía falta para completar unas obras que estaban haciendo ellos escritas. Cuando yo doy mi información, ellos me refieren en un español muy, muy bueno considerando la edad de ellos y todo, y me refieren que cómo en México no se sabía que en Alemania, en determinadas escuelas y universidades, se tenía como obligatorio el estudiar un idioma, una lengua o algún dialecto extranjero. Y en Alemania tenían instituido, ya tenía 5 años, el maya como parte de su estructura escolar. Esto te lo comento a raíz de lo que tú dijiste, abusando un poquito del tiempo, porque que la gente que nos está viendo se dé cuenta de la magnitud, de la importancia, de la historia que tenemos, de la esencia que tenemos como pueblo, y de que en lugar de avergonzarnos, como en su momento ocurrió, que tú platicabas de los papás que les daba pena que sus hijos, o tal vez para evitar que los hicieran a un lado, los menospreciaran, o los hicieran pues no merecedores de algún tipo de beneficio. Al contrario, hoy en día de verdad es asombroso el ver cómo el mundo, fuera de lo que es nuestro país, nuestro estado, reconoce esa historia, ¿no? Entonces, lo que tú haces en tu obra no es más que dejar ahora sí que un universo de información visual de esas costumbres, de estas actividades que realizaban como descendientes de mayas nuestros antepasados, y muchas de las gentes actualmente todavía lo hacen. Hablabas del chamán que va a curar los terrenos, hablabas de la gente que de alguna manera su trabajo también era arte al momento de hacer y coser un vestido, no sé, bordar, etcétera, ¿no? Eso para mí es la parte más importante de lo de tu obra, independientemente de la calidad que tú manejas al hacerlo, ¿no? Fíjate que en lo que dices, ahorita hemos tenido la oportunidad de apoyar a dos universidades de Holanda. Una maestra, sus nombres son medios difíciles de pronunciar, ¿no? Sobre todo sus apellidos. Claro. Ella me ha pedido permiso en algunas obras que publico para que puedan explicar en el idioma maya que llevan en esas universidades. Como decías, ahí llevan cursos de en maya, la universidad de maya, en la lengua maya. Y
Y en Estados Unidos vino una caravana que en un hotel acá en Mérida les dimos un curso. Les dimos un curso en cuanto al trabajo, a pintar. Y cada determinado tiempo, con la misma maestra de la escuela, una escuela eh, secundaria que le diríamos acá, ¿no? Sí. Pues les doy charlas. A veces me toca un día darle en 3 horarios diferentes, darle las charlas a los niños, a los niños. Pues así nos andamos pregonando lo que hacemos, ¿no? Y al mismo tiempo, para mí es muy importante. Enseñando. Sí, en las escuelas. Yo siempre le he dicho a los maestros, yo no cobro un peso. A mí me invitan a una escuela siempre y cuando yo tenga la oportunidad o que no me quede muy lejos. Le voy a dar pláticas a los niños de los diferentes niveles, desde preescolar hasta educación Secundaria, preparatoria. preparatoria y hasta Universidad. O sea, las charlas son de motivación. Claro. Las charlas son como para que vean que en un mundo donde nosotros estamos, es un mundo muy incomprendido, pero al mismo tiempo a nosotros nos da muchísima satisfacción y nos da eso de que sentimos que estamos aportando algo al mundo, aportando algo a la comunidad. Claro. Y yo siempre no me voy a cansar de invitarles a los directores de las escuelas que cuando requieran una charla, aquí estoy. Se pueden contactar. Me parece excelente tu propuesta, Marco, y no deja de ser interesante para que todos aquellos que nos están viendo, que tengan el interés de alguna manera motivar a la juventud, a los niños, a estudiar, a conocer, a adentrarse por primera vez en las artes visuales y en las artes plásticas, a hablar de estos temas. Yo creo que la visita del maestro va a ser mucho más que halagadora para ellos, el ver visualmente su obra y hablar de un tema específico que les ayude a tener esta imagen de lo que es el arte, vivir del arte, que no es fácil, como bien dice Marco, pero aquí lo importante es que ellos tengan acceso a eso. Muchas veces nosotros como padres no inculcamos esa parte, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos un domingo, en lugar de irnos, no sé, a la playa, tal vez agarré y decir, hoy vamos a hacer un recorrido de 2, 3 museos? A lo mejor no tenemos muchos, pero igual y voy a uno y en un fin de semana, una sala, yo previamente veo qué es y le explico a mi hijo o busco a alguien que sepa para poderos, ahora sí que cultivar en ese sentido, ¿no? Claro. Eso, tu labor que estás haciendo y esa propuesta, ojalá la estén escuchando gentes que realmente están de acuerdo con esto, lo tomen como una excelente oportunidad y aprovechenla, porque pocas veces los artistas y los artistas consagrados, los artistas que ya tienen un lugar en este sentido de este mundo, es difícil que tengan tiempo, pero sobre todo que tengan a veces la voluntad de poder hacer las cosas. Entonces, aprovechemos esta invitación que el maestro nos está haciendo y aprovechar preguntarte, Marco, ya estando entonces en este sentido, habiendo buscado ya el origen de tu técnica, desarrollar lo que tú querías, ¿cuál ha sido para ti el momento más gratificante al hacer una obra, presentarla en algún lugar, no sé, tal vez ganar algún premio, o el hecho que te haya reconocido alguien tu trabajo, alguien que tú admires y valores como una persona conocedora del arte, que haya llenado tu corazón en ese sentido, hayas dicho, chin, hoy sí, ya me di cuenta que voy por buen camino, ¿no? Que he logrado uno de mis objetivos principales, más allá del económico, esa parte. Sí, a lo largo de una carrera como la que he tenido. ¿Cuántos años, perdón, de carrera ya? De carrera, de estar pintando en forma de hobby. Empezamos a agarrar el pincel y a plasmar en un lienzo desde hace 40 años, 42 años más o menos.
Ahora, digamos, de manera profesional llevamos 20 años, de manera profesional. 20 años así ya dedicados, ahora es de esto voy a vivir. Ajá. Y yo me aplico y me dedico a esto, ¿no? Y es una carrera muy difícil, donde mi madre un día dijo, hijo, si te vas a dedicar te vas a morir de hambre. Y yo le digo, Sí. no, madre, yo sí sé lo que hago, pero al cabo de 3 meses que me dedicaba a esto, sí me estaba muriendo de hambre. La verdad sí me estaba muriendo de hambre porque yo dejé todos mis trabajos, yo tenía unos negocios que atendía y todo por ese sueño, por dejar todo, por dedicarme a pintar, por decir, no me quiero morir si no hago lo que yo quiero hacer. Y todo por ese sueño, sí me estaba yo muriendo de hambre. Y esa es una carrera difícil como todo, como los músicos, como el poeta, que, que como decían los pintores antiguos, pues no hay forma de pagar la renta, no hay forma de pagar el café, no hay forma de pagar las galletas. Y a veces colapsas y dices, no, pues esto, No era lo que yo pensaba, ¿no? y si eres casado, tu esposa te dice, no, pues cómprate un triciclo, carga cosas, que esto que estás haciendo nomás no te va a funcionar. O sea, ubícate, necesitas ganar dinero. Y el pintor es un soñador que dice, sí, ay, yo quiero, o sea, siento que pinto, pero tus obras están amontonadas, no las vendes. No faltaban en aquel entonces las personas aprovechadas que decían, quiero tantas pinturas, pero nada más te voy a dar tanto si quieres. Te mostraban el dinero, te brillaban los ojos y dejaba así la obra. No había otra forma, no quedaba otro camino. Y así empiezas a hacer una carrera que hoy en día lo están pasando muchos compañeros artistas. Realmente la están pasando así. A veces habemos unos que nos encontramos el camino para ir avanzando, otros no lo encuentran y siguen buscándolo, y a veces hay quien nunca lo encuentran, y así. Hay quien termina renunciando. Sí, hay quien termina. Ahora, Marco, entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cuál fue ese momento más significativo dentro de estos 20 años profesionales en donde tú encuentras y dices, híjole, ya vi que sí me llenó mi corazón de satisfacción este momento? ¿Cuál fue? Bueno, el primero fue cuando nosotros siempre que exponíamos, siempre habían personas que eran honestas y sinceras, y a veces como no te conocen, no tienes un nombre, no eres un pintor, que digan, pues él es pintor, y estás entre la muchedumbre, oyes comentarios y dices, y oyes que dicen, qué cuadro más feo, qué decepción tienes, de verdad. Y cuando dicen, qué cuadro más lindo, el corazón se te empieza a latir, ¿no? Claro. Pero la primera emoción que tuve en una obra fue cuando una señora se acercó, me abrazó y llorando me dijo, muchas gracias por compartir esto, por pintar esto. Esto me hizo llorar. Y eso fue una emoción muy grande porque, o sea, me llegó, me llenó. Y así hubieron etapas en mi carrera donde de repente alguien decía, tú eres el indicado para pintar tantas obras y eres seleccionado. Y esa emoción que te da de que tu obra pueda trascender así, es una emoción grandísima. Pero hoy en día la satisfacción que me da es ver que la gente, lo que yo pinto, al final de cuentas se me hizo justicia en lo que yo quería, era que los ojos voltearan a ver a nuestras tradiciones y nuestras costumbres, y eso que la gente hace, aunque no es su pueblo, no es su zona de donde vive gente de otros estados, les gusta esa obra. Tengo obras costumbristas como La novia del mar, que se van a otros estados, los novenarios, escenas que se han ido a muchas partes de México, gente que valora, que volteó a ver hasta nuestras costumbres y tradiciones, y eso fue una satisfacción de la más reciente, la más grande que tengo. O sea, sí, omitiendo premios, omitiendo concursos. Claro. Ahora, Marco,
dijiste algo que me llamó mucho mi atención y considero que es una gran realidad. Resumiste en esa frase lo que muchos artistas sienten al trabajar y desarrollar su obra. Un pintor es un soñador. Y un soñador puede haber en N cantidad de rubros del arte. Puede ser un soñador, un escritor, puede ser soñador un poeta, puede ser soñador un músico. Y en el caso tuyo, un pintor es un soñador. ¿Cuál sería el sueño aún no cumplido de Marco Char? ¿Cuál sería ese sueño en donde él vería completamente cristalizado ese deseo tan grande que se desarrolló a lo mejor de niño, a lo mejor de joven, o a lo mejor ya en esta carrera profesional, al decir quiero llegar a tocar esto? Bueno, yo platicaba con un amigo y platicaba con mi hija igual y les hablaba de lograr un engaño visual, pero sin terceras ni cuartas dimensiones. El engaño visual consiste en el movimiento al ojo del humano, el movimiento de un cuerpo, de un objeto. Y yo estoy muy en eso. Estoy trabajando mucho en eso. A lo mejor nunca lo logre, a lo mejor sí, pero si el día que yo lo logre, créeme que me Vas a ver sí, llegado al sí. punto que No querías. puedo todavía decir los pormenores de lo que Sí, quiero, claro. pero a tantos años de estar pintando, me di cuenta que podemos nosotros crear nuestras propias formas de pintar, nuestras propias mezclas, nuestros propios trazos, inclusive nuestros propios efectos, porque las pinturas nos dan muchos efectos. Ahí estoy en eso. Oye, qué interesante. Fíjate, porque en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de platicar con un pariente mío que también era pintor y hablábamos acerca de esas imágenes que de repente tú tienes el cuadro y los ojos del retrato que está ahí, en el área donde te pusieras, te estaba viendo. Como si con la mirada te hubieras seguido el desplazamiento y lo sentías tan directo como cuando estaba yo del lado derecho, igual del lado izquierdo o al centro. Y esto hablábamos de unas fotografías que estábamos viendo, ¿no? Y me dice, esos son palabras mayores. Así me dijo, esos son palabras mayores. Pero sé que se puede realizar. Coincidentemente estás tocando el punto ahorita. Creo yo que lo vas a lograr. Estoy más que convencido. Ahorita le estás dando a las personas que nos están viendo, a los que nos siguen, la seguridad de que un sueño puede conseguirse y lograrse, que ningún sueño se va a lograr de la noche a la mañana sin haber pasado por un proceso de crecimiento, un proceso de prueba, diría las escrituras, por un desierto. Ese desierto son los momentos críticos donde se pasa hambre, se pasa necesidades, pero la voluntad sigue férrea cuando el sueño está ahí. Y creo que tu muestra, lo que nos acabas de comentar, Marco, es una prueba de que es posible realizarlo. Y este mensaje va mucho para los jóvenes. Hoy estamos iniciando el año y he estado haciendo algunos programas ya grabados en donde hablamos acerca de eso, de esa oportunidad que tienen los jóvenes de poder crecer siempre y cuando nunca renuncien a lo que desean, teniendo claro que no va a ser fácil, pero resistiendo todas esas etapas tan duras. Hoy tú puedes voltear atrás y decir, me acuerdo cuando pasé hambre, me acuerdo cuando pasó esto, cuando sufrí, que no tenía ni para un pincel, no tenía ni para comprar las pinturas, y hoy tengo la oportunidad de tener esa bendición y a lo mejor de ayudar a alguien más a que lo haga en su área, ¿no? Y estoy seguro que lo has hecho, nada más que no lo vas a decir. Estoy seguro que no lo vas a decir, pero
eres una persona agradecida, me consta que eres una persona agradecida y que en el agradecimiento está el dar a alguien lo que tú recibiste, también de esa misma manera. Hoy por hoy, tu obra habla por ti y cada vez ha ido mejorando en el sentido visual. Tuve la oportunidad de ver 2, 3 obras. Me hiciste favor de enviarme unas imágenes que ustedes van a estar viendo en el transcurso de la entrevista y que la verdad son impresionantes porque pareciera que al momento de tocar yo el lienzo voy a tocar el cabello de la persona que está ahí o voy a tocar el traste con el nistamal que tiene allá o no sé, el molcajete también. Esa sensación de esa, como bien decías, de esa tercera, segunda, cuarta dimensión, visualmente ya se ha logrado en alguna de tus obras. Y ya el llegar a puntos más altos, digo, es otro sueño y otra meta que a un artista nunca se le acaban. Y cuando llega a ese, ya tiene otro enfrente de él, ¿no es así? Claro. Así, pues esa es la intención, ¿no? De, de ir avanzando. Yo recuerdo que una parte para mí muy importante y creo que fue contundente para mi carrera fue el día que era yo un niño de 5 años y gané un premio, el primer lugar, me dieron un premio y todos los maestros y compañeros y papás de los otros niños me abrazaban, me felicitaban, eres un extraordinario, en fin, un montonal de cosas. Cuando llego a la casa de mi papá, le muestro muy emocionado a mi papá la pintura con la que gané y y le dije que me dieron un premio. Mi papá fue mi primer maestro. Mi papá fue pintor. No logró muchas cosas, pero pues tenía los conocimientos. Okay. Y él me andaba enseñando. Y lo primero que me dijo mi señor padre, dijo, no lo merecías. Qué duro. Y le dije, ¿y por qué? Mira, no hiciste lo que yo te había dicho. No te aplicaste a lo que te había dicho. Hiciste totalmente erróneo. Pero concursaste con ciegos. Concursaste con músicos, no con pintores, por eso ganaste. En ese entonces me enojé tanto que sentía que lo odiaba, ¿no? Pero hoy en día le agradezco tanto esa frase, porque ahora aconsejo a los padres de familia que tienen un hijo que gana un concurso, tomarlo como algo ligero, felicitarlo de una manera amable, con amor, ¿no? Porque pues, eso no es su hijo, pero las adulaciones solamente van a perjudicar a un futuro artista. Claro. La persona que tiene un talento y empieza a avanzar y es adulado, le sucede como a los jugadores de fútbol de la selección de México. Sí, ya se siente que son el de Inglaterra o de son tan adulados que de repente ya no son buenos en el futuro. Entonces el artista necesita ser criticado, necesita ser corregido, confrontado. Necesita darse cuenta de sus errores y no iniciar, porque si inicias con errores, es como cuando una persona nace enferma. Ya estás en cualquier momento, te puedes morir. Y así es la pintura. Tienes que iniciar bien, aunque te duela, aunque sepas que te está lastimando una crítica, la tienes que soportar. Claro. La tienes que soportar. Así que, en cuanto, a veces yo llego a un lugar y me conocen, algunos me conocen, y empiezan a querer a palabras de adulación, ¿no? Sí. Y yo les digo, no hablemos de pintura, no hablemos de eso. Yo no hablemos con eso porque afortunadamente tengo la dicha de llevarme con muchísima gente y yo siento que me llevo con gente de las altas esferas, así como los teporochitos que viven en el barrio de mi casa. Ahí tengo amistad con ellos. Necesito la amistad de todo el mundo para que yo pueda pintar. Claro. Necesito estar en paz con todos, necesito tener esa amistad con diversos tipos de vamos a decir, de niveles en la persona, ¿no?
Y yo siento que así es la forma en que no tengo problemas con nadie. No, y me permiten en un momento dado, por ejemplo, en las comunidades para entrar a tomar fotos, a veces las personas, los ejidatarios, a veces son muy celosos, son muy renuentes y a veces piensan que eres, los vas o sea, les vas a tomar fotos o los vas a publicar, vas a hacer una mala publicación de que no está bien eso, no está bien. Entonces ellos tienen muchos temores, igual que sus escenas de ellos naturales. Uno se tiene que tomar las imágenes con mucho cuidado, porque, pues, con el permiso de las personas que están ahí, porque hoy en día pues ya veo la violencia y todo. Claro, ya, sí, no, sí, sí. no tiene. Y el arte es un arma muy buena para enfocar al niño en cosas positivas y no en ese tipo de situaciones que, si bien son circunstancias que la vida tiene puesta hoy por hoy en nuestro país y en muchas partes del mundo, sí hay que hacer una labor en ese sentido de ofrecerle visual, manual o emocionalmente a los niños otra serie de sensaciones y de situaciones para que se desenfoquen un Claro. poco de ello, ¿no? La niñez es parte fundamental de lo que el día de mañana podremos ofrecer y podremos aprender, los que estemos o los que estén en su momento, para seguir conservando este tipo de tradiciones y de situaciones. Ojalá exista en poco tiempo, exista alguien que siga este tipo de técnica de trabajo, pero sobre todo con ese amor a la tierra, con ese amor a donde vivo, al lugar donde nací, a la esencia que es ese lugar como es Campeche, que ese es uno de los objetivos de nuestro podcast, de que la gente conozca a profundidad lo que somos como campechanos y lo que somos como historia, y lo que somos como arte y lo que somos como gastronomía, como muchas cosas. Y Marco, hoy por hoy yo quiero de verdad agradecerte sinceramente el tiempo que nos has dedicado. El maestro se dio el tiempo de venir desde Calquiní para esta entrevista. La verdad, él no está cobrando un peso, pero tiene esa voluntad de comunicar y de hacer las cosas como lo hacen muchos de nuestros artistas, como escritores, poetas que tenemos, y que próximamente vamos a enriquecer con una lista de verdad increíble de gente a la que le debemos lo que Campeche se le reconoce fuera de esta ciudad, y que muchos de los campechanos no tenemos ni idea de lo que han vivido y lo que han pasado para lograr mantener la imagen de Campeche muy en alto, sobre todo en la parte del arte y la cultura. Yo quiero agradecerte, Marco, nuevamente tu presencia, decirte que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver. Seguramente haremos más colaboraciones y donde podamos, a lo mejor, inclusive les voy a dar una primicia en el transcurso del año. La intención de este podcast es crecer al punto de hacer mesas de trabajo, mesas de discusión, mesas de propuestas, en donde los artistas puedan tener un foro y que entre ellos mismos, cada quien desde su trinchera, estén aportando ideas para que nuestro estado pueda mejorar en muchos sentidos y la juventud pueda tener nuevas ideas y nuevas opciones, Marco. Y nuevamente, pues agradecerte la oportunidad de conocerte, la amistad que me estás brindando. Y la verdad me siento muy orgulloso de tu trabajo, como muchas de las personas que están con nosotros. Quiero agradecértelo sinceramente. No, el agradecido soy yo, de verdad, porque estas son oportunidades para expresarte, ¿no? Para que la gente también entienda y sepa realmente en qué consiste pintar, en qué consiste la inspiración para pintar. Y a veces ven el cuadro listo, pero pues, cada cuadro tiene una historia, ¿no? Un sentir. Por eso yo le llamo las historias de mi pincel y las Claro. costumbres de un pueblo. Porque para mí cada uno es una historia. Cuando termino es una historia. Dentro de esa obra hay personajes que hacen una historia al observarlos, ¿no? Al darse cuenta de cómo es que voy metiendo los personajes para que crean esa historia costumbrista. Claro, 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 Marco. Claro. Yo les invito, amigos, a que nos continúen viendo, que nos den la oportunidad de darle like,
y darle a la campanita para que se suscriban ustedes con nosotros, para que más opciones tengan de recibir cada 8 días nuestros podcasts, estas entrevistas, donde van a ir ustedes acrecentando el conocimiento y reafirmando su identidad como campechanos. Muchas gracias a todos por seguirnos. Marco, nos seguimos viendo. Muy amable. Gracias por tu visita. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos.